Bien, fíjense, acá tenemos eh, una representación gráfica del circuito o del diagrama en bloque de una tarjeta electrónica. ¿Qué es el diagrama en bloque de una tarjeta electrónica? Bueno, el diagrama en bloque son los circuitos que lleva una tarjeta electrónica o los circuitos más comunes que lleva una tarjeta electrónica. Aquí tenemos, en este cuadrito representa el transformador, que generalmente las tarjetas electrónicas llevan un transformador para rebajar la corriente alterna a valores más pequeños, del orden de los 12 voltios, 6 voltios, etcétera, para poder alimentar los circuitos electrónicos. O sea que toda tarjeta debe de reducir la corriente alterna y eso lo hace a través de un transformador. Además, los circuitos electrónicos no trabajan con corriente alterna, trabajan es con DC. Por lo tanto, debe haber un circuito rectificador que transforma la corriente alterna en DC. Luego, para estabilizar ese DC, que sea un DC constante, se utiliza condensadores y condensadores de alta capacidad, y generalmente se producen voltajes para las tarjetas electrónicas de 12 voltios para alimentar los actuadores o los relés, y de 5 voltios para alimentar el procesador o el circuito integrado grande. Estos 5 voltios tienen que ser completamente estabilizados, o sea que tienen que ser producidos por un circuito electrónico regulador de voltaje para que el circuito integrado procesador reciba un voltaje estable y constante. El circuito procesador, como su nombre lo indica, es el que procesa todas las señales que van a actuar en la tarjeta electrónica. Por ejemplo, si la tarjeta electrónica es de una nevera, entonces la temperatura de la nevera, la señal mediante sensores es captada y es metida al procesador. Así como también, por ejemplo, la temperatura del motor, del compresor, etcétera. O sea que todas esas señales, para conocer el funcionamiento del aparato, es metida al procesador. El procesador es como lo indica su nombre, un procesador, procesa esas señales y da unas señales de salida que tienen que ser amplificadas por drivers para accionar motores o sistemas que tenga que accionar la tarjeta electrónica. Además, sabemos también que el procesador domina la parte del LCD, que son los diodos LED o la pantalla de LCD, donde se indican el funcionamiento del aparato electrónico que está siendo procesado por la tarjeta electrónica. También al procesador llega las informaciones que se pueda meter desde el exterior mediante un teclado, y estas informaciones también llegan al procesador para indicarle qué es lo que va a hacer. Es el caso del teclado, por ejemplo, de un microondas. Recuerden que las tarjetas electrónicas son configuradas más o menos de esta forma como estoy explicando, y ellas sirven para hacer funcionar los aparatos domésticos, los equipos domésticos, etc.
Es por eso que una persona que sepa el funcionamiento o los circuitos que lleva una tarjeta electrónica, entonces es capaz de repararla sabiendo de electrónica. Hay que decir lo siguiente: el procesador no tiene suficiente corriente para accionar motores ni nada de eso. O sea, es un circuito que se alimenta con 5 voltios, un circuito integrado grande, donde internamente está hecho un circuito electrónico extenso, y eso es lo que se llama pues el procesador. Pero las señales de salida que él saca son amplificadas por drivers. Drivers significan componentes electrónicos que aumentan la corriente, y al mismo tiempo esos drivers hacen funcionar componentes electrónicos que trabajan con mucho más corriente, como son los triac y los relés, que pueden ya accionar motores, compresores, etcétera. Fíjense, vamos a hacer un repaso porque esta explicación es una explicación pues inicial. Después en clase se darán algunas otras explicaciones en vivo, pero las tarjetas electrónicas tienen que rebajar la corriente alterna mediante transformadores, tienen que rectificar mediante diodos rectificadores, filtrar con condensadores y producir voltaje suficiente para accionar los circuitos electrónicos, que generalmente los voltajes son 12 voltios y 5 voltios. Los 5 voltios es para alimentar el procesador, los 12 voltios para alimentar los drivers y los relés y triac y SCR, etcétera, que son los componentes actuadores, y los componentes, las señales que se recibe el procesador son de los sensores que detectan las señales de los aparatos para saber su comportamiento, y todo eso llega al procesador. Hay una indicación mediante diodos LED o una pantalla pues de LCD en algunos aparatos que indica el procedimiento que se está haciendo. Además, se puede meterse alguna información mediante un teclado, y todo eso va al procesador. Bien, con esto pues quiero que quede más o menos una idea de cómo es la configuración de una tarjeta electrónica. Vamos a dejarlo hasta aquí.